Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco José Lloreda, a propósito de un tema que genera muchos cuestionamientos, es el fracking y la posibilidad de aplicar esta tecnología de extracción de petróleo en Colombia. Doctor Lloreda, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Bueno, a propósito del fracking, el Consejo de Estado admitió esta semana una demanda presentada por un grupo de la Universidad del Norte contra la resolución y el decreto por los cuales se reglamentó la exploración para el fracking en Colombia. Es decir, cada vez le salen más enemigos al fracking. Hace una semana fue el Contralor saliente, hay un proyecto de ley en el Congreso. Eso, muchos dirán, qué bueno, mejor que no se vaya a poder. ¿Usted qué dice respecto a eso? Dos cosas, Claudia. La primera, la demanda de nulidad tiene que ver con unos procedimientos. Nosotros confiamos en que esos procedimientos de esa regulación que se expidieron conforme a la ley, pero le corresponderá al Consejo de Estado estudiarlo, entonces pues esperar. Lo segundo, sí es cierto que hay como toda una conspiración para prohibir en Colombia el desarrollo de sus yacimientos no convencionales y utilizando la técnica del fracturamiento hidráulico, pero bueno, es el desafío que tenemos y es explicarle al país, convencer a todos los contradictores que esos yacimientos debemos desarrollarlos y que esta técnica no es como la pintan y que es factible desarrollarla como lo están haciendo otros países de manera responsable. Ahorita que usted habla de contradictores y también de otros países, esos contradictores señalan algunas partes del mundo, algunos países y algunos estados donde el fracking ha sido prohibido y la discusión ya terminó. Y entonces, como que a cuento de que Colombia tiene que seguir en esa discusión cuando países que utilizan tecnologías más desarrolladas y que están más avanzados en la exploración de hidrocarburos ya dijeron, por ahí no es. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario a lo que ellos dicen. Lo primero es cierto que hace unos años un grupo de países tenía prevención, incluso ingresaron en un proceso de moratoria, pero muchos de ellos han levantado la moratoria y están examinando seriamente avanzar con el desarrollo de estos yacimientos. Es el caso del Reino Unido, es el caso de Sudáfrica, es el caso de Australia, hay más de 24 países que lo permiten. Ahora, hay casos de países que dicen no, es respetable. Unos porque tienen otras fuentes de energía, ejemplo, energía nuclear y no necesitan de estas, ni les interesa, y otros porque simplemente no tienen yacimientos no convencionales. Es como que Colombia haga toda una campaña y prohíba entonces la explotación de cobre. Es que aquí no tenemos cobre, hasta el momento. Entonces, hay un poco de todo e infortunadamente hay quienes utilizan ese tipo de argumentos para desinformar y para tratar de fortalecer una causa cuando lo cierto es que esta es una técnica que se conoce, es una técnica que están determinados cuáles son los impactos que genera, cuáles son los posibles riesgos, y la industria los conoce y estamos preparados para avanzar con todo rigor y seguridad. Expliquemos en qué consiste la técnica, qué es el fracking, que es también llamado fracturación hidráulica y que además también llaman a esto para sacar gas de esquisto o para sacar, ¿cómo se le llama de la otra forma al gas de esquisto? Dependiendo del tipo de roca tiene distintas denominaciones, pero me parece clave la pregunta, Claudia. Lo primero que es importante, y esto tiene que ver con quienes nos están viendo, es, hay dos tipos de yacimientos, los que llamamos convencionales, y es cuando encontramos el petróleo o gas acumulado a una profundidad que no es mayor y es fácil de sacar. Y eso es lo que Colombia ha hecho durante 100 años, ¿cierto? Pero ese petróleo, ese gas no se generó ahí, se generó mucho más abajo en lo que llamamos la roca generadora. Entonces es un rango que va desde 2 kilómetros hasta 5 kilómetros de profundidad. Entonces lo que ocurre es que esa roca generadora es la que conocemos como yacimiento no convencional, porque no es el petróleo gas acumulado. ¿Qué se hace? Hay un proceso de perforación igualito al de un convencional, pero cuando llegamos a esa profundidad buscamos a través de una presión de agua, buscar microfisuras en la roca generadora, se extrae el agua para que el petróleo o gas que está ahí atrapado empiece a salir desde esa profundidad. Entonces, el fracturamiento hidráulico en no convencionales es esa técnica y ese es un proceso, repito, de como microfisuras porque son del tamaño como de un pelo
a esa profundidad que se hace siguiendo la formación del yacimiento, es decir, de manera horizontal. O sea, la exploración es la misma que para un yacimiento convencional, solo que es más profunda y a partir de ahí se inyecta agua a una presión enorme para fracturar la roca, para permitir la liberación del hidrocarburo. En lo fundamental es lo mismo. Todo el proceso de los pozos de perforación, los tubos, la manera como cuando se atraviesan los acuíferos es exactamente igual. La diferencia es que uno va más abajo, que es donde está la roca generadora, para buscar el petróleo gas que no logró salir, y a través de unos mecanismos de fracturamiento se hacen microfisuras en esa roca generadora. Bueno, hay países, por ejemplo, Estados Unidos ha logrado prácticamente ser un productor autosuficiente en materia de generación de hidrocarburos debido al fracking. Pero uno también ve reportajes en publicaciones muy serias, con fotografías. Hay una que no se me borra a mí de la mente, de alguien abriendo la llave de su casa y le pone como un encendedor y el agua se enciende, porque en realidad lo que está saliendo ahí es también petróleo, y resulta que cerca de esa casa había un yacimiento de fracking. Entonces la gente dice, mire, es que el fracking tiene unos riesgos tan enormes que puede contaminar nuestras fuentes de agua y afectar seriamente la naturaleza y la salud humana. ¿Sobre eso qué decir? Lo primero, ese ejemplo que usted está señalando, ese le dio la vuelta al mundo, y ese ejemplo es un montaje, porque se lo están atribuyendo a un yacimiento no convencional, a fracking, cuando no lo es. Pero vayamos al tema de fondo, y es cuáles son los riesgos. Lo uno, se indica que hay riesgo de contaminación de acuíferos. Eso es falso. Ya te estaba diciendo, Claudia, que el proceso de perforación de pozos es exactamente el mismo. Esos pozos son revestidos en cemento, en acero. La probabilidad de que exista un problema en esa estructura es mínima, es como de 1 en 10.000, es mínima. Lo segundo, el riesgo que puede existir con qué hacemos con el fluido de retorno cuando sacamos el agua. Y la verdad, pues esa agua se trata, está en compartimentos sellados, entonces eso también está estudiado. Lo tercero, hay quienes señalan que hay riesgos de sismicidad. Eso tampoco es cierto. Allá en esas profundidades hay microsismicidad, y sí, obviamente, al ser el proceso de microfracturación, entonces hay sismicidad, pero eso es a 2.000 o 3.000 metros, y esa es incluso imperceptible al ser humano. Entonces, infortunadamente, hay muchísimos mitos, y la verdad es que cada día más, mientras los países entienden más de qué tratan, pues están concluyendo que repito, que no es como lo están planteando. Pero a propósito de la sismicidad que usted mencionaba, alguna vez oí a una persona especializada en el tema decir, mire, el fracking es bueno, pero no es para todo tipo de territorio. Si uno hace fracking en una zona muy poblada, la posibilidad de que esa fracturación de la roca genere en zonas de sismicidad natural algún proceso, pues puede ser pequeña, pero existe. Entonces es mejor no hacer fracking en zonas muy pobladas, decía esta persona. Yo no sé si ustedes en la ACP, que dicen que llevan 10 años, Colombia lleva 10 años preparándose para esto, tengan unas zonas del país ya identificadas como las zonas idóneas para fracking y unas que definitivamente no, ¿o no es así? Vamos por partes. El fracturamiento hidráulico, como cualquier tecnología en distintas actividades económicas, es necesario saber uno dónde lo hace y cómo lo hace. Eso no es como una receta que uno aplique en todas partes. Lo segundo es donde tenemos identificados que hay yacimientos no convencionales, es decir, que creemos que hay petróleo y gas atrapado en la roca generadora, es en la cuenca del Magdalena y Medio y Cesar Ranchería. ¿Por qué? Porque ahí están identificadas unas formaciones geológicas que son las mismas que van hasta el Golfo de Maracaibo en Venezuela. ¿Cuál es la tesis detrás de esto? Que en el lado venezolano, esa roca generadora, por ser porosa, a través de los años, muchos años, el petróleo logró salir, escaparse y ascender hasta acumularse en yacimientos convencionales, pero en el lado colombiano, salvo algunas excepciones, ese petróleo y gas sigue ahí atrapado. Entonces, ahí podríamos tener 3, 4 veces las reservas probadas que tiene ya Colombia. ¿Qué ocurre, Claudia? La única manera de saber es explorando. Y lo que nosotros le estamos diciendo al país es,
permítanos explorar, por lo menos para validar si es cierto o no que contamos con ese recurso, porque llevamos años dando una discusión sobre si explotamos o no esos yacimientos cuando todavía no tenemos certeza de contar con ese recurso. Pero la exploración ya implica un fracturamiento. Claro que sí, la exploración implica un fracturamiento, pero estamos hablando de alrededor de 12 pozos. 12 pozos no es nada. Un ejemplo, en Estados Unidos al año, pozos exploratorios con fracking hacen 30.000 y pozos productores a más de 2 millones entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros llevamos 10 años discutiendo si hacemos unos pozos exploratorios para verificar si es cierto o no que contamos con ese recurso. Bueno, pero si desde 2013 y 2014 hay aprobadas un decreto y una resolución para que fijó ya los lineamientos para la exploración de este tipo de tecnología en Colombia, ¿por qué no se ha hecho si ya existe la reglamentación? Yo creo que es un tema de una decisión de carácter político. Y es decir, contamos con toda la regulación. Tenemos los términos de referencia más exigentes que hay en este momento en la materia para el cuidado y protección del medio ambiente. Contamos con, no cualquier empresa, las mejores empresas, las que más experiencia tienen en el tema para poderlo hacer. Entonces, están cumplidos todos los requisitos, toda la regulación para avanzar con la etapa exploratoria. Pero en hay este unas momento, ¿qué está ocurriendo? solicitudes. Claro que sí. Entonces, una vez definieron los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental, que fue año 2014, previo a ello había otra regulación más de carácter técnico sobre cómo son los pozos, en fin. Entonces, en ese momento, distintas empresas empezaron a presentar solicitudes de licencia ambiental. Este es el momento en el cual no hay una sola licencia ambiental aprobada. Eso le corresponde a la Agencia Nacional de Le Hidrocarburos. corresponde a la ANLA. ¿Qué decimos nosotros? Procedan De licencias con ambientales, licencias, no de procedan hidrocarburos. con todo el rigor ambiental bajo los términos que se definieron a establecer bajo qué condiciones podría adelantarse esa actividad exploratoria para que por lo menos demos un debate sobre una materialidad o un recurso hidrocarburífero que sabemos que existe. ¿Y por qué la ANLA no ha respondido? ¿Qué les dicen? Los procesos de las solicitudes tienen distintos tiempos. Yo esperaría que la ANLA, además porque la ANLA es una entidad que, contrario a lo que se indica, cuenta con un equipo técnico bastante bueno. Y pues ojalá en un futuro no muy lejano, pues le permitan al país por lo menos explorar mientras nos preparamos en 2 o 3 años para la fase de explotación si encontramos ese recurso. Mire, hablemos del contexto político. En las elecciones de este año, Gustavo Petro, que tenía tanto chance de ser elegido, dijo radicalmente no al fracking. El elegido presidente Duque en su momento dijo, bueno, sí, pero hay que ver bien de qué manera, y ya ha dado señas de que el gobierno está abierto a eso, su ministra lo ha dicho. Pero muchos empresarios temen que en 4 años el país dé un giro hacia la izquierda por la gran votación que sacó Gustavo Petro. Entonces, muchos harán el cálculo de, bueno, si en 4 años eso es lo que va a pasar en Colombia, ¿para qué hacemos unas grandes inversiones? ¿Para qué empezamos con esto que tiene gran posibilidad de frenarse? Eso quienes quisieran hacerlo, pero también quienes dicen que no, dicen, bueno, pues que ¿por qué no damos el vuelco hacia las tecnologías verdes? ¿Qué hacemos todavía pensando en que los hidrocarburos, eso es lo que va a mover nuestra economía? Tenemos que pensar en otras cosas. ¿Cómo las empresas agremiadas en su gremio hacen frente a esa que es una realidad, la posibilidad del cambio político y la necesidad de pensar en otras alternativas de energía? 2 cosas, Claudia. Si nosotros iniciamos la fase exploratoria pronto, en 2 o 3 años podríamos estar empezando a producir recursos de esos yacimientos no convencionales. Si encontramos, por supuesto. ¿Qué significaría eso? Que el próximo gobierno, independiente de cuál sea su ideología, sería en últimas el gran beneficiado de los recursos que arrojen esas reservas de petróleo y gas que encontramos y las encontremos, lo uno. Pero ese gobierno que sigue, si nosotros no desarrollamos los no convencionales, va a estar en una situación fiscal insostenible. ¿Por qué? Porque el marco fiscal de mediano plazo del país está construido sobre una premisa, y es que la renta petrolera va a ser mínimo el equivalente al 1 o 2% del PIB,
y eso es para lograr eso se requiere una producción sostenida durante 10 años de 860.000 barriles mínimos. ¿Y qué pasa? La producción, de acuerdo con las proyecciones del propio gobierno, va a ir cayendo y va a ir cayendo, va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque los campos maduros están declinando y son finitos. Y la única manera que tenemos nosotros de sostener esa producción es incorporando más reservas de petróleo, y eso se hace con inversión, pero la única manera es desarrollando los yacimientos no convencionales. ¿Por qué, Claudia? Y aquí concluyo, porque en los convencionales, los que venimos desarrollando durante 100 años, se nos están acabando y esa es la realidad. Entonces, repito, el gobierno que sigue, a este le corresponderá, si avanzamos rápido, también beneficiar por el que sigue, tiene que escoger, o se beneficia o si no va a estar en una situación fiscal muy difícil. Bueno, tengo que hacer una pausa para comerciales, pero me quedó debiendo una parte de la respuesta que me la da al regresar. Sí. ¿Por qué no invierten ustedes, que tienen tanto capital, en tecnologías verdes? ¿Por qué la industria petrolera no lo está haciendo como el mundo lo demanda? Sí. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos conversando sobre los hidrocarburos en Colombia con el presidente de la Agencia Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, y le habíamos preguntado antes de ir a comerciales, ¿por qué las petroleras, con todo el dinero que tiene, ahorita que el precio del petróleo pues está muy bien comparado con como estuvo como 4 años, ¿por qué esos recursos no se invierten en desarrollar tecnologías verdes? ¿Qué es lo que las sociedades están demandando? Claudia, varias cosas. Lo primero, cada día más empresas petroleras están dejando de ser petroleras para ser empresas de energía y están invirtiendo en energías renovables. ¿Por qué? Porque más que avanzar hacia una transición energética, hacia donde vamos a avanzar es más una diversificación energética. Y esa diversificación va a ocurrir de manera distinta en las distintas regiones del mundo. Uno es en algunos países europeos, que por ejemplo hoy depende más de la energía nuclear, de pronto parte del gas de la Federación Rusa, entonces tiene unas condiciones y tiene la capacidad de pagar una energía que es más costosa. Otro es lo que puede ocurrir en la India, en la China, en los Estados Unidos, lo primero. Lo segundo, la demanda de energía del mundo de aquí al año 2050 es de tal magnitud que necesitamos todas las fuentes de energía. Las renovables, ¿qué pasa? Las renovables están creciendo muy rápido, pero parten de una base que era muy pequeña. Entonces, incluso el año 2050... todas las proyecciones lo que señalan es que incluso al año 2050, esa energía que el mundo va a estar demandando, una parte muy importante va a continuar siendo de combustibles fósiles, de petróleo y especialmente de gas. Pero mire, la industria del petróleo está cumpliendo 100 años este año en Colombia. ¿Usted cree que va a tener otros 100 años? No tengo la menor duda, por una razón, porque es factible, avanzamos sin duda alguna hacia un proceso de electrificación. Y eso va a ser muy importante y lo vamos a ver seguramente a la vuelta de unos años, donde vamos a tener compitiendo vehículos, por ejemplo, a gas con vehículos eléctricos, pero la pregunta es, ¿y esa electricidad cómo se genera? Le doy un ejemplo, para este año tiene previsto la China importar o producir más o menos 1 millón de vehículos eléctricos, pero la electricidad de esos carros la va a producir con carbón. Entonces, ¿a quién están engañando? Entonces, a lo que voy es, esto es un proceso gradual. Y en ese proceso gradual, nosotros como Colombia tenemos una matriz energética que es muy limpia, pero también hay un mundo que va a estar demandando todavía petróleo y mucho gas. Entonces la pregunta es, ¿dejamos ese petróleo y el gas enterrado en estos 20, 30 años o lo extraemos de manera responsable y se lo vendemos al resto del mundo cuando sabemos que es un gran instrumento para arrancar el desarrollo en Colombia? Ustedes tuvieron hoy una reunión con el presidente Duque para pedirle, bueno, entre otras cosas, pero ahorita me hace la lista, una reforma a las regalías. Él ha dicho, incluso después de ser elegido, que los departamentos deben recibir el 50% de las regalías en un transcurso de 10 años para estabilizarse en 40, versus el 20% que entiendo que es lo que reciben hoy en día. ¿A ustedes les parece que eso es lo que debe ser? ¿Eso frenaría, por ejemplo, esas consultas previas que tanto impiden el desarrollo de los proyectos? Claudia, la reunión que tuvimos con el presidente Duque y sus ministros fue extraordinaria. Nosotros, más que pedir, fuimos a hacer una propuesta, y la propuesta es que la industria de hidrocarburos sea pilar fundamental en el proceso de reactivación económica de Colombia y de transformación productiva. Hemos hecho distintos análisis y esta industria está en capacidad, bajo unas condiciones, de poder aportarle al país en los próximos 4 o 5 años 100 billones de pesos.
100 millones de pesos que pueden ir a apalancar el agro, a apalancar el turismo, a apalancar una diversificación en el campo, como ya lo están haciendo varios países petroleros. Entonces fuimos principalmente a eso y como lo estaba señalando, sí vemos que va a ser necesario que mejoremos las condiciones de entorno y parte de molestar que vemos en las regiones es por el sistema general de regalías y le planteamos al presidente, aunque él en campaña se comprometió a hacerlo, a reformar el sistema general de regalías para que las regiones productoras reciban un trato más justo y más equitativo. Pero esa propuesta del presidente, 40% en 10 años, o sea, subir de 20 a 40% en 10 años, ¿es para ustedes la que debe ser o ustedes tienen otro modelo? Nosotros lo que presentamos es una propuesta que conduce a que las regalías que le llegan a las regiones productoras sea el equivalente al 50%. ¿Por qué? Porque pasaron de recibir el 80% a recibir el 20%. Entonces vamos a entrar en ese análisis y también estamos planteando incentivos a la exploración petrolera, estamos planteando simplificar los mecanismos de administración, los OCAT se convirtieron en un dolor de cabeza, entonces eso es uno de los temas que vamos a continuar trabajando con el gobierno. Mire, uno se pregunta qué tanto le está apostando la industria petrolera realmente al país, porque en el último bloque que sacaron no hubo ninguna interesada. Y entonces uno se pregunta si es que Colombia ya no es tan atractiva para las petroleras y bueno, yo no sé si han vuelto a contratar la cantidad de gente que despidieron durante el tiempo en que el precio estuvo bajo. Seguimos siendo un país atractivo. No podemos tapar el sol con las manos. Colombia perdió competitividad en los últimos años. Esto coincidió con la crisis de precios. Un ejemplo muy claro fue que en medio de la crisis de precios la inversión en la industria a nivel internacional cayó como 23%. Y la inversión en Colombia cayó 60 y pico %. Entonces, nosotros tenemos una gran tarea hacia el interior y es prepararnos para competir. ¿Por qué? Por esos capitales que están afuera. Yo estuve hace unos meses en Toronto, hay inversionistas que dicen, queremos invertir en Colombia, pero como dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces necesitamos mejorar las condiciones para que esas inversiones... ¿Qué? O sea, aparte de... Ya está toda la reglamentación para la exploración. Ya el presidente dijo que va a hacer la reforma de las regalías. El precio del petróleo está bien. ¿Qué es lo que...? Hay una serie... Eso no es un tema como una lista de peticios, sino hemos identificado dónde tenemos las dificultades para ser competitivos. Las tenemos. Tenemos un gran desafío a nivel de entorno, como mencionábamos, por malestar por las regalías, por expectativas frustradas cuando se caen los precios y la industria pues se vio en necesidad de cortar contratos. Pues no es culpa de Colombia, eso ocurrió a nivel internacional. Entonces hay un desafío en lo territorial. Creo que tenemos que hacer mucha más pedagogía conjunta con el gobierno, la industria, para explicar en qué consiste esta industria, para explicar, porque hay hay prevención, hay desconocimiento, hay desinformación y creo que parte es culpa nuestra. Y cuando escuchamos que a las comunidades les dicen que hay que escoger entre petróleo y agua, pues parte es culpa nuestra porque no hemos logrado explicarle que no tiene que escoger, que podemos perfectamente seguir cuidando todos nuestros recursos hídricos y al mismo tiempo desarrollando esta actividad como otras tantas en Colombia. Entonces hay varios desafíos que en la medida en que lo logremos superar, creo que podemos atraer esas inversiones. ¿Usted en qué parte de Bogotá vive? Yo vivo en el norte. Bueno, ¿a usted le gustaría tener un pozo de exploración o explotación de petróleo vía fracking a 100, 10, 50 metros de su casa? No tendría ningún problema, le digo por qué. Porque casos hay muchísimos, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, donde hay un pozo hacia un yacimiento no convencional y luego de que quita uno tiene la imagen como de la torre con el taladro, no. Luego lo que termina ahí es una estructura muy pequeña. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos la gente habla de los aeropuertos, en unidades residenciales. Hay pequeñas estructuras que conectan a los oleoductos y está produciendo. ¿Qué ocurre? Allá entonces el 20% de esa regalía es para el dueño del predio. Lo que ocurre es que allá el propietario del subsuelo es el mismo propietario del suelo y acá aquí no. Acá es el Estado. Acá es el Estado. Entonces allá tiene un incentivo gigantesco también para hacerlo. Pero no hay ningún problema, Claudia. Se me acabó el tiempo, pero una pregunta final. Hay un lío con la regasificadora del Pacífico. ¿Necesitamos hacer una regasificadora en el Pacífico teniendo ya una en el Caribe? Creo que algo importante, hay un tema muy de fondo y es nosotros qué queremos hacer como país. Queremos desarrollar nuestros recursos
de gas o no los queremos desarrollar. Lo segundo tiene que ver con cómo evitar los riesgos de un desabastecimiento. Y ahí yo creo que lo determinante es de qué tamaño será esa regasificadora. ¿Quién la pagaría, Claudia? ¿No? Y ver si es necesario o no. Yo tengo la impresión de que ese debate todavía no es claro. Pero la opinión suya como presidente de la CP es que se necesita o no se necesita. La opinión es que el proyecto tal como está planteado no es el que se necesita. Nosotros creemos que de necesitarte una planta de regasificación en el Pacífico tendría que ser bajo unas condiciones distintas. Y el punto de partida sería muy sencillo. La razón por la cual en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano se ha querido impulsar la planta es porque están recibiendo el gas más costoso del país porque le están cobrando el transporte. Desde el Caribe. ¿Por qué no se hace algo que es similar al sistema eléctrico y es que el costo de transporte de todo el sistema se reparta para todos por igual? En ese sentido, entonces, no seguiría llegando al Valle del Cauca el gas el doble de lo que cuesta, por ejemplo, en Barranquilla. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco José Lloreda. Muy buenas noches. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.